En la segunda mitad del siglo XIX, mucho antes de que el apellido Rothschild se asociara con palacios y finanzas internacionales, la familia formaba parte de una realidad mucho más precaria. Eran judíos en una Europa donde la vida de las comunidades judías estaba marcada por expulsiones, restricciones legales y persecuciones periódicas. Durante siglos, muchos se vieron obligados a desplazarse, a rehacer su vida en nuevas ciudades y a buscar oficios que les permitieran sobrevivir en un entorno que les cerraba muchas puertas. En ese contexto, el préstamo de dinero fue una de las pocas actividades en las que algunas familias judías pudieron abrirse camino. No era un camino fácil ni socialmente prestigioso. A menudo implicaba cargar con un estigma profundo. Sin embargo, ofrecía algo valioso. Permitía construir relaciones con comerciantes, nobles y autoridades locales. En un continente fragmentado en cientos de jurisdicciones, ese tipo de vínculos podía convertirse con el tiempo en una forma de poder. El nombre Rothschild parece nacer de una señal visual, la del escudo rojo. En una época en la que las casas y negocios se identificaban por emblemas visibles más que por números o direcciones precisas, esa imagen dio origen a una identidad familiar duradera. El símbolo sobrevivió al tiempo y terminó convirtiéndose en una marca reconocible en toda Europa. Para el siglo XVIII, la familia ya estaba vinculada a actividades crediticias en Frankfurt. No eran magnates. Vivían con limitaciones y dentro de una red familiar amplia, en espacios reducidos, en una ciudad donde la posición social de los judíos seguía siendo frágil. Aún así, el hogar servía como escuela. Allí se aprendía a negociar, a calcular riesgos, a conservar contactos y a entender que la confianza podía valer tanto como una suma de dinero. Ese mundo tenía reglas duras. Los privilegios estaban reservados para otros. El ascenso no dependía del nacimiento ni del acceso a instituciones abiertas. Dependía de la perseverancia, de la prudencia y de una extraordinaria capacidad para encontrar oportunidades en los márgenes. Eso fue precisamente lo que ocurrió. La familia todavía no dominaba mercados ni financiaba estados, pero ya había desarrollado hábitos que serían decisivos después. Cuidado extremo con la reputación, discreción, solidaridad entre parientes y una visión del negocio que iba más allá de la ganancia inmediata. En vez de buscar un solo golpe de fortuna, apostaban por una acumulación lenta de credibilidad. Ese punto de partida es esencial para entender todo lo que vendría. El imperio financiero Rothschild no nació del lujo, sino de la vulnerabilidad. Y tal vez por eso, cuando finalmente apareció una gran oportunidad histórica, estaban listos para aprovecharla con una determinación poco común. El gran arquitecto del ascenso familiar fue Mayer Amschel Rothschild. Nació en Frankfurt en 1744, en una Europa que todavía no había entrado por completo en la era del capitalismo industrial, pero que ya estaba cambiando con rapidez. Las bolsas de comercio ganaban importancia, las casas bancarias refinaban sus métodos y los estados empezaban a depender de sistemas financieros más complejos. Mayer creció en un ambiente de negocios modestos, aprendiendo desde joven el valor de los contactos y la utilidad de la información. Siendo apenas un adolescente, fue enviado a Hannover para formarse con un banquero de experiencia. Esa etapa fue clave. Allí conoció de cerca la relación entre finanzas privadas y poder político. Aprendió que el verdadero negocio no consistía solo en prestar dinero, sino en saber a quién prestarlo, cuándo hacerlo y qué obtener a cambio de esa confianza. Cuando regresó a Frankfurt, no tardó en demostrar una habilidad poco común. Se movía con soltura entre comerciantes, nobles alemanes y oficinas de gobierno. Entendía algo que muchos aún no veían con claridad. La Europa del futuro necesitaría más capital, más crédito y más intermediarios capaces de conectar regiones, monedas y regímenes distintos. El crecimiento económico ya no dependería solo de las cosechas o del tributo feudal. Empezaba a apoyarse en deuda pública, inversión y circulación constante de recursos. Su gran avance llegó al vincularse con la casa gobernante de Hesse-Kassel. Administrar los fondos de un príncipe de ese nivel significaba entrar en otra categoría. De pronto, Mayer no solo manejaba negocios familiares. Gestionaba capital de gran escala y se situaba cerca de uno de los centros donde se cruzaban política, guerra y finanzas. Ese ascenso coincidió con un cambio intelectual profundo en Europa. Las viejas ideas mercantilistas empezaban a ceder terreno ante visiones más dinámicas de la economía. Se comprendía cada vez mejor que la riqueza podía multiplicarse mediante producción, comercio e inversión. Pero para que eso ocurriera,
alguien debía aportar los recursos iniciales. Allí es donde banqueros como Mayer se volvieron indispensables. Su talento no fue solo técnico, también fue estratégico. Supo que una familia pequeña no podía imponerse por fuerza, pero sí por fiabilidad. Cultivó relaciones estables, evitó movimientos temerarios y consolidó una reputación que inspiraba seguridad. Era justo el tipo de perfil que los gobernantes necesitaban cuando la incertidumbre comenzaba a dominar el continente. Mayer-Amschel no fundó una simple casa de préstamos. Diseñó una estructura pensada para durar, expandirse y sobrevivir a las crisis. Mientras muchos comerciantes dependían de una plaza o de una sola actividad, él imaginó una red. Y esa visión, más que cualquier operación puntual, fue el verdadero punto de partida de la dinastía. A finales del siglo XVIII, el mundo que Mayer había aprendido a navegar empezó a desmoronarse. La Revolución Francesa sacudió el continente y pronto dio paso a una larga cadena de guerras. Desde 1792 hasta 1815 Europa vivió una convulsión casi permanente. Para millones de personas fue una época de miedo, destrucción y agotamiento. Para un banquero con nervios firmes y excelentes conexiones, también fue una era de oportunidades inmensas. Los ejércitos necesitaban paga, abastecimiento, transporte y crédito. Los gobiernos requerían liquidez inmediata y a gran escala. En medio de ese torbellino, Mayer-Amschel manejaba fondos de gran importancia y conocía a actores decisivos dentro del mundo germánico. Prestó dinero, facilitó operaciones y supo trabajar en un terreno donde la velocidad valía tanto como la exactitud. Cuando Napoleón transformó la guerra en una maquinaria continental, el negocio financiero se volvió todavía más complejo. El bloqueo comercial impuesto contra Gran Bretaña alteró rutas, encareció mercancías y multiplicó los incentivos para el contrabando. En esas grietas del sistema, la familia encontró nuevas formas de beneficio. El capital, cuando sabe moverse, no siempre se detiene ante las fronteras. Busca senderos laterales, contactos discretos y mecanismos informales para seguir circulando. La guerra también convirtió la información en un recurso tan valioso como el oro. Saber qué ejército avanzaba, qué gobierno estaba debilitado o qué deuda tenía más posibilidades de ser pagada podía cambiar una fortuna. Los Rothschild desarrollaron una notable capacidad para reunir noticias y actuar con rapidez. En un continente donde las comunicaciones eran lentas, esa ventaja era gigantesca. Mayer no llegaría a ver el cierre definitivo del ciclo napoleónico. Murió en 1812, cuando el emperador francés todavía parecía temible. Pero dejó una base lo bastante sólida para que sus hijos actuaran en el momento decisivo. Cuando la campaña de Rusia derrumbó la aura de invencibilidad de Napoleón, los gobiernos aliados necesitaron más dinero que nunca, y la familia estaba en posición de proporcionarlo. La fortuna inicial de los Rothschild no nació en una era de paz y estabilidad, nació en medio del colapso del viejo orden europeo. Esa circunstancia explica una parte esencial de su leyenda. Supieron prosperar donde casi todos veían solo peligro. Entendieron que las crisis extremas reorganizan el poder y redistribuyen las oportunidades. Quien logra mantenerse en pie durante el caos sale de él en una posición muy distinta. Con el fin de las guerras, Europa quedó exhausta. Pero para los Rothschild el conflicto había sido también una escuela de escala continental. Ya no eran banqueros locales con ambición regional. Habían probado que podían operar en el centro mismo de la gran política europea. Uno de los mayores logros de Mayer-Amschel fue evitar el destino que arruinó a tantas fortunas familiares. No dejó una herencia dispersa ni un negocio improvisado. Sus hijos ocuparon puntos clave del mapa europeo y convirtieron a la familia en una red coordinada, disciplinada y extraordinariamente eficaz. Frankfurt siguió siendo el corazón de origen, pero ya no bastaba con un solo centro. Viena, París, Londres y Nápoles ofrecían acceso directo a monarquías, ministerios, bolsas y grandes proyectos. Cada hermano asumió una plaza estratégica. A simple vista podía
parecer una expansión comercial normal. En realidad era una innovación poderosa. Mientras muchas casas bancarias seguían dependiendo de socios externos o de corresponsales poco fiables, los Rothschild tenían parientes de máxima confianza en las principales capitales. Ese modelo reducía riesgos y aceleraba decisiones. El dinero podía moverse entre sedes con una coordinación muy superior a la de sus competidores. La información circulaba dentro del círculo familiar. Las alianzas eran internas. La lealtad no descansaba solo en contratos. Descansaba en la sangre, en matrimonios cuidadosamente pensados y en una cultura de secreto compartido. Después de Waterloo, esa estructura mostró toda su fuerza. Europa necesitaba reconstruirse, refinanciar deudas y reordenar sus mercados. Los Rothschild compraron bonos cuando otros dudaban, apostaron por la recuperación y obtuvieron grandes beneficios cuando la estabilidad regresó. Lo que para muchos era una posguerra incierta, para ellos fue una fase de consolidación. El caso de Londres fue especialmente decisivo. Gran Bretaña emergía como la gran potencia del siglo XIX. Tener una base firme allí significaba participar en el financiamiento del Estado más influyente de su tiempo. La sede parisina también fue crucial. Francia, pese a su derrota, seguía siendo un centro político y económico de primer orden. Viena conectaba con el universo de los Habsburgo. Y Nápoles abría una puerta al sur de Italia y al juego de influencias en la península. La familia no funcionaba como un conjunto de aventuras aisladas. Operaba como un sistema. Si una plaza ofrecía información útil, podía aprovechar la otra. Si un gobierno necesitaba fondos, varias ramas podían coordinar la respuesta. Si surgía una crisis en un mercado, el conjunto reaccionaba. Esa capacidad convirtió a los Rothschild en algo más que banqueros exitosos. Los convirtió en una infraestructura financiera transnacional antes de que existiera ese término. En una Europa todavía fragmentada por fronteras, monedas y rivalidades dinásticas, ellos lograron actuar casi como si ya existiera un espacio económico común. Esa fue una de sus grandes ventajas, y fue también una de las razones por las que su nombre comenzó a inspirar una mezcla de respeto, dependencia y temor. Si hubo dos ciudades donde el apellido Rothschild alcanzó una dimensión casi estructural, esas fueron Londres y París. Desde allí, la familia pasó de financiar gobiernos en momentos concretos a participar de manera continua en la construcción del orden económico del siglo XIX. En Londres, Nathan Rothschild entendió con claridad el potencial del momento histórico. Gran Bretaña no solo era una potencia marítima, era el centro de una nueva forma de dominio global basada en industria, comercio, finanzas y expansión colonial. Financiar al Estado británico significaba entrar en la corriente principal del siglo. Nathan compró deuda pública, movilizó crédito y operó con una agilidad que lo convirtió en una figura central de la City. Su papel no estuvo exento de polémica. La rapidez con la que obtenía noticias militares y comerciales alimentó acusaciones de manipulación y ventajas injustas. En un mercado donde la información llegaba tarde, tenerla antes que otros era casi equivalente a poseer una herramienta secreta. Esa imagen acompañaría a la familia durante generaciones. Pero su influencia fue más allá de la especulación. Los Rothschild participaron en el auge ferroviario, apoyaron proyectos de infraestructura y colaboraron con el Estado británico en cuestiones técnicas y monetarias. Su dinero ayudó a sostener decisiones de gran impacto, incluida la compensación pagada a propietarios tras la abolición de la esclavitud en el Imperio británico. Es un detalle revelador. Su capital no actuaba en un vacío moral. Intervenía dentro de los grandes dilemas políticos del tiempo, a veces facilitando avances históricos y a la vez sosteniendo estructuras muy controvertidas. En Francia, la rama parisina jugó un papel parecido en otro contexto. Tras el ciclo napoleónico, el país necesitaba reconstruirse, industrializarse y competir con la potencia británica. Los Rothschild aportaron recursos para fábricas, ferrocarriles y expansión financiera. También se vincularon a Bélgica, uno de los territorios más dinámicos de la industrialización continental. Allí consolidaron una posición que les permitió participar del desarrollo minero, ferroviario y estatal del nuevo país. A medida que avanzaba el siglo, su influencia se hizo visible en operaciones de dimensión imperial. El caso del Canal de Suez es quizá el más famoso. La ruta hacia Asia definía una parte crucial del poder británico y la familia proporcionó el impulso financiero necesario para asegurar esa posición. Fue una transacción breve en apariencia, pero enorme en consecuencias.
Demostró que una casa bancaria privada podía inclinar decisiones de alcance geopolítico. En Londres y París, los Rothschild dejaron de ser simples acreedores. Se convirtieron en socios inevitables de la modernidad europea. Ferrocarriles, deuda soberana, acuñación monetaria, comercio de metales, rutas imperiales y grandes inversiones industriales. Todo eso pasaba, de una forma u otra, por sus manos. En aquel momento, comprender la economía del poder significaba seguir la pista del dinero, y muy a menudo esa pista llevaba a ellos. El poder de los Rothschild no quedó limitado a Europa occidental. Con el paso de las décadas, su capital alcanzó nuevos estados, nuevas materias primas y nuevos espacios de expansión. Allí donde un gobierno nacía con cuentas frágiles, donde una guerra había devastado una capital o donde un recurso natural prometía fortunas inmensas, era posible encontrar su huella. Brasil ofrece un ejemplo claro. La independencia abrió una oportunidad política, pero también un problema financiero delicado. Había que estabilizar al nuevo Estado, ordenar sus compromisos y evitar una ruptura más costosa con Portugal. En ese momento, el crédito de la familia ayudó a sostener una transición menos violenta de lo que pudo haber sido. No fue un gesto desinteresado. También consolidó una presencia económica en una región de enorme potencial. En Europa, los gobiernos seguían recurriendo a ellos cuando la presión se volvía insoportable. Austria, golpeada por tensiones internas, guerras y desequilibrios fiscales, buscó repetidamente apoyo financiero. Es difícil medir hasta qué punto esas líneas de crédito alteraron decisiones políticas, pero la conexión es evidente. Cuando un Estado depende de préstamos para seguir funcionando, el banquero no solo presta dinero, gana influencia. La familia también participó en la reconstrucción de ciudades y sistemas nacionales tras conflictos devastadores. París, después de la guerra franco-prusiana, necesitó capital para volver a levantarse y reafirmarse como centro europeo. En paralelo, la red ferroviaria francesa se expandía y demandaba inversiones colosales. Los Rothschild estuvieron allí no como espectadores, sino como protagonistas silenciosos. A finales del siglo, su atención se dirigió con fuerza hacia el sur de África. El hallazgo de diamantes y oro transformó la región en un espacio de ambición imperial, conflicto y especulación. Aunque los nombres más visibles del colonialismo británico suelen ocupar la memoria pública, detrás de muchas de esas empresas estaba el respaldo financiero de grandes inversores. Los Rothschild fueron fundamentales en el desarrollo de la industria diamantífera que acabaría dominando el mercado mundial. Ese vínculo con la minería muestra otro rasgo de su evolución. Ya no dependían solo de la banca tradicional. Se diversificaban. Seguros, ferrocarriles, metales preciosos, publicaciones, vinos y explotación de recursos. El apellido se convertía en una constelación de intereses repartidos por varios sectores. Al mismo tiempo, no todo salía bien. La experiencia en Nápoles perdió fuerza con la unificación italiana y el cambio de equilibrios políticos. Algunas apuestas resultaron menos duraderas de lo esperado. Sin embargo, incluso esos tropiezos revelan la escala de sus ambiciones. Intentaban estar presentes donde se definían los nuevos mapas del poder. En el siglo XIX, las finanzas globales aún no tenían la velocidad de hoy, pero ya poseían un alcance sorprendente. Los Rothschild ayudaron a construir ese mundo conectado por deuda, inversión y materias primas. Un mundo donde un despacho en Europa podía influir en puertos, minas, capitales y gobiernos a miles de kilómetros de distancia. A medida que su riqueza crecía, los Rothschild dejaron de ser vistos solo como banqueros útiles. Se convirtieron en una familia de alto prestigio social. Recibieron títulos, accedieron a cortes aristocráticas y ocuparon espacios que durante siglos habían estado vedados a los judíos europeos. Esa integración fue una victoria notable en un continente marcado por prejuicios persistentes. También fue una paradoja. Cuanto más visibles y poderosos se volvieron, más intensa fue la hostilidad que despertaron. Los reconocimientos oficiales llegaron de varios países. Títulos nobiliarios en el mundo germánico, honores en Francia y ascenso social en Gran Bretaña. El apellido adquirió un brillo casi dinástico. Sin embargo, esa aceptación nunca fue completa ni segura.
Bastaba una crisis política, una recesión o una campaña de prensa para que reaparecieran viejos estereotipos antisemitas. Al mismo tiempo, la familia desarrolló una importante tradición filantrópica, financió obras benéficas, apoyó proyectos culturales y participó en operaciones de alivio social durante crisis severas. Durante la Gran Hambruna irlandesa, por ejemplo, aportaron recursos a iniciativas de socorro. También ayudaron a comunidades escocesas golpeadas por la pobreza y la emigración forzada. Estas acciones no borran las contradicciones de su posición, pero sí muestran que su relación con la riqueza no fue puramente extractiva. Otro frente importante fue la defensa de causas judías. En un siglo marcado por el renacimiento del antisemitismo, la familia usó su influencia para asistir a comunidades perseguidas, facilitar asentamientos y respaldar proyectos de colonización judía en Tierra Santa. Décadas antes de la creación del Estado de Israel, algunos miembros ya compraban tierras y financiaban núcleos de población. Lo hacían movidos por identidad, preocupación y visión política. Sin embargo, la filantropía convivía con dilemas difíciles. La misma familia que ayudaba a combatir el sufrimiento también financiaba estados imperiales, economías coloniales y estructuras profundamente desiguales. Esa ambigüedad no era exclusiva de ellos, era parte del siglo. Las grandes fortunas de la época se movían dentro de sistemas donde progreso técnico, violencia política y explotación social avanzaban muchas veces juntos. Los Rothschild supieron también cultivar una imagen cultural y mundana. Caballos de carrera, colecciones de arte, residencias espectaculares y una presencia constante en los círculos distinguidos reforzaron su aura. Algunos miembros desarrollaron pasiones excéntricas como la zoología y el coleccionismo naturalista en una escala casi desmesurada. Todo eso sumaba capas a una familia que ya era objeto de fascinación pública. Su prestigio fue real, su compromiso benéfico también, pero ninguno de los dos elementos eliminó la tensión central de su historia. Eran benefactores y grandes acreedores. Eran víctimas del prejuicio y participantes de un orden jerárquico. Eran una minoría perseguida y a la vez una de las élites más influyentes de Europa. Precisamente en esa mezcla de ascenso, vulnerabilidad y poder reside buena parte de su singularidad. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el nombre Rothschild ya no evocaba solo riqueza, también concentraba miedos colectivos. En una época de nacionalismos agresivos, crisis económicas y teorías raciales, una familia judía tan visible y tan influyente se convirtió en blanco ideal para la propaganda y la conspiración. Cada recesión, cada caída bursátil y cada escándalo político parecía reactivar rumores sobre un supuesto control secreto del mundo financiero. Muchas de esas ideas no nacían de hechos comprobados, sino de un viejo imaginario antisemita adaptado a la modernidad. La banca internacional resultaba abstracta para gran parte del público. Y lo abstracto, cuando se mezcla con resentimiento, se presta fácilmente al mito. La familia también enfrentó dificultades reales. Algunas inversiones no rindieron como se esperaba. La competencia en sectores nuevos, como el petróleo, se volvió dura. La larga depresión del siglo XIX y varias turbulencias financieras afectaron seriamente a distintas ramas. Ya no era un ascenso lineal imparable. El mundo se volvía más grande, más competitivo y menos manejable incluso para ellos. El caso del Banco Credit Anstalt en Austria fue especialmente simbólico. Y ligado históricamente a la esfera Rothschild, su colapso en los años de la Gran Depresión se convirtió en uno de los grandes episodios de la crisis europea. Para los agitadores extremistas, aquello fue material perfecto. No importaba la complejidad del sistema financiero. Lo que importaba era encontrar un enemigo visible y convertirlo en emblema de una supuesta decadencia nacional. Con el ascenso del nazismo, ese clima se transformó en persecución abierta. La propaganda alemana convirtió a los Rothschild en una figura central de su imaginario paranoico. Sus negocios fueron expropiados, sus propiedades confiscadas y varios miembros de la familia tuvieron que huir. En Austria, la anexión alemana llevó al arresto y hostigamiento de integrantes destacados del clan. Obras de arte, patrimonios y archivos pasaron a manos del régimen o desaparecieron en el caos de la guerra. Ese golpe no solo fue material, fue también simbólico. Una familia que había ayudado a financiar monarquías, reconstrucciones y proyectos europeos veía derrumbarse en pocos años buena parte de su posición continental. La red que había conectado capitales y gobiernos desde el siglo anterior quedaba quebrada por la violencia ideológica del totalitarismo.
la tragedia reveló algo esencial. El poder financiero no protegía frente al odio político cuando ese odio adoptaba forma de Estado. Durante décadas, los Rothschild habían sido tratados como indispensables por gobiernos y mercados. Pero en la Europa fascista, esa utilidad no significó nada. El antisemitismo radical convirtió su apellido en objetivo prioritario. La leyenda de omnipotencia se mostró entonces como lo que siempre había sido, una exageración peligrosa. Tenían riqueza e influencia, sí, pero no podían controlar la marea histórica que se abatió sobre Europa en los años más oscuros del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Rothschild lograron reconstruirse, pero ya no volvieron a ocupar exactamente el lugar que habían tenido en el siglo XIX. El centro del poder financiero mundial se desplazó hacia Estados Unidos. Las viejas capitales europeas seguían siendo importantes, aunque ya no dominaban el sistema como antes. La familia continuó presente, pero en un escenario distinto y con reglas nuevas. Algunas de sus empresas se reagruparon, otras fueron nacionalizadas o transformadas. En Francia, por ejemplo, la intervención del Estado afectó directamente a negocios históricos del grupo. Al mismo tiempo, la familia diversificó aún más sus intereses y encontró en sectores como el vino una fuente de prestigio y rentabilidad duradera. Sus propiedades en Burdeos terminaron por convertirse en activos icónicos asociados tanto al lujo como a la continuidad de una tradición centenaria. También mantuvieron presencia en la banca de inversión, la gestión de activos y participaciones empresariales. Ya no como dueños indiscutibles del crédito europeo, sino como una red de intereses sofisticada y de perfil más discreto. Esa discreción, de hecho, forma parte de su supervivencia moderna. En otro tiempo, el apellido estaba en el centro del debate público. Hoy opera con menos estridencia y más fragmentación. Sin embargo, la idea de que su poder desapareció por completo es engañosa. Aunque ningún miembro individual represente una fortuna equivalente a las figuras más visibles del capitalismo actual, el patrimonio acumulado por distintas ramas familiares sigue siendo muy considerable. Su influencia no se parece a la de la era victoriana, pero aún pesa en sectores financieros y empresariales relevantes. Lo más interesante de su legado quizá no sea la cifra exacta de su riqueza, sino el modelo histórico que ayudaron a crear. Los Rothschild demostraron que una familia podía construir una red financiera internacional basada en confianza interna, velocidad informativa y presencia simultánea en varios centros de poder. Anticiparon rasgos del capitalismo global mucho antes de que existieran los aviones, Internet o los mercados abiertos las 24 horas. También dejaron una lección más incómoda. La modernidad no fue edificada solo por parlamentos, inventores y generales. Fue edificada también por banqueros capaces de financiar guerras, reconstrucciones, infraestructuras y expansiones imperiales. En ese sentido, estudiar a los Rothschild es estudiar la arquitectura oculta del mundo moderno. Su historia no admite una lectura simple. No fueron solo visionarios ni solo oportunistas. No fueron solo benefactores ni solo símbolos del capital. Fueron una familia extraordinariamente hábil, moldeada por la exclusión, impulsada por las crisis y capaz de convertir la incertidumbre de Europa en una maquinaria de alcance mundial. Por eso su apellido sigue resonando. No tanto porque controlen el planeta como afirman las fantasías conspirativas, sino porque encarnan una verdad mucho más interesante. Durante más de un siglo, cuando el poder necesitó dinero para moverse, muy a menudo acudió a ellos. Y en esa relación entre capital y destino histórico, los Rothschild dejaron una huella que todavía no ha desaparecido.